Hola, mi nombre es Catalina Sánchez y a continuación voy a presentar mi primer parcial de epistemología de la ciencia. La primera pregunta dice, ¿cuándo empezamos a hablar de método científico en la historia de la ciencia y por qué? Bueno, primero es importante destacar y decir que la ciencia se originó hace muchos años atrás antes de Cristo y esta se originó gracias a que el hombre empezó a preguntarse, a cuestionarse y explicarse sobre procesos del mundo. Y también fue así como los primeros pensadores filósofos buscaban explicaciones naturales y se basaban tanto en la experiencia como en la razón. Fue gracias a este origen de la ciencia que se originó el método científico, el cual es un proceso que está destinado a explicar fenómenos del mundo que sean de utilidad para el ser humano. Fue así como los primeros filósofos empezaron a investigar sobre el mundo. Por ejemplo, Kepler fue el primero en hablar sobre la primera ley del movimiento planetario. Así, seguidamente, Galileo habló sobre la ley de la caída libre. Luego, Einstein habló sobre la teoría de la relatividad. Newton nos habló sobre los principios matemáticos. Y Charles Darwin habló sobre la teoría de la evolución de la selección natural. Esto nos lleva a entender que todos estos científicos y filósofos han tratado de explicar cómo surgió el mundo y cómo ha evolucionado a partir desde la antigüedad. Entonces, básicamente lo que el método científico nos ayuda a averiguar es como ese origen del mundo, cómo hemos desarrollado a partir de años atrás y cómo actualmente el conocimiento científico y los científicos y los filósofos han aportado como en este desarrollo continuo en el que ahora actualmente estamos y que actualmente también utilizamos el método científico para explicar muchos fenómenos. La segunda pregunta dice, ¿en qué consiste el método inductivo y deductivo y por qué han sido relevantes para el desarrollo científico? Bueno, primero, el método inductivo es aquel que crea leyes a partir de la observación de los hechos y mediante la generalización del comportamiento observado. En cambio, el método deductivo es aquel que aspira a demostrar en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a partir de unas premisas. Pienso que ambos métodos han sido de total importancia para el método científico, ya que muchos filósofos se han basado tanto en un método como en el otro para así realizar hipótesis y crear leyes o explicar ciertos fenómenos que ocurren en el mundo o explicar la evolución también del mundo. Pero aún así concuerdo y pienso que es mucho más como importante y razonable el método deductivo, ya que este se basa en las interpretaciones y en la lógica pura. Por ende, pienso que es de mejor uso y es más importante para desarrollar un método científico adecuado, ya que como lo dice el método inductivo, no creo que sea tan verídico como generalizar una cosa y decir que esa cosa es igual a todas las otras. Y no creo que el método inductivo sea correcto del todo, ya que lo que hace este método es como observar y de esa manera generalizar como las cosas. Es decir, si él dice que una silla es roja, por dar un ejemplo, entonces lo que entiendo es que el método inductivo va a decir que todas las sillas que existen van a ser del mismo color. Por ende, pienso que el método deductivo pues es más importante y como que lleva a dar un método científico más adecuado que nos ayude como en la explicación de los fenómenos del mundo. La tercera y última pregunta dice, ¿cómo puede aplicarse alguna de las reflexiones hechas en clase al manejo que le han dado tanto la comunidad científica como los gobiernos a la pandemia? Bueno, pienso que el manejo principalmente que le ha dado el gobierno a la pandemia es que básicamente nos han aislado totalmente. Lo que pretenden pues es que estemos encerrados en nuestras casas, que no salgamos, que no tengamos básicamente contacto con personas para no tener riesgo como a contagiarnos o a contraer alguna enfermedad. Y creo que en eso se han basado como en mantener a la comunidad totalmente aislada. Y en ese caso pienso que la comunidad científica ha sufrido por este aislamiento, porque como se sabe, obviamente para poder diagnosticar o
saber sobre la pandemia o sobre la enfermedad, no solamente nos podemos basar como en la observación, sino que debemos, no sé, experimentar, atender a personas para así saber como síntomas u otras cosas que nos ayuden como a evolucionar en este tema. Por eso pienso que la comunidad científica, pues en cierta parte ha tenido mucho trabajo porque sí ha tenido que investigar como en el caso de que actualmente estamos como en la búsqueda de una vacuna para este COVID, pero también pienso que el gobierno no ha sido considerado porque no creo que la comunidad científica pueda tener como las suficientes pruebas para desarrollar esta vacuna o para estudiar más a profundidad esta enfermedad. También pienso que el gobierno está como centrado en adquirir o en sacar una vacuna pronto para esta enfermedad, pero creo que ellos no han tenido en cuenta que al tenernos aislados, mucha gente o la mayoría de las personas no están trabajando, es decir, que la economía del país básicamente está estancada o parada. Por ende, al estar la economía estancada, tampoco se puede invertir como en investigación para la misma enfermedad, para dar una solución a la misma enfermedad. Entonces creo que ese es un factor importante en cuanto pues a lo que debemos pensar sobre la pandemia, y creo que el gobierno debe pensar mejor las cosas y como que apoyar más a la comunidad científica para desarrollar, como para llevar a cabo este proceso y tener una solución más oportuna. Y bueno, eso fue todo, muchas gracias, espero que les haya gustado.